Voy a hablaros de este libro de Fernando Estévez González, publicado en la editorial Concreta, titulado Souvenir, Souvenir, un antropólogo ante el turismo. Fernando Estévez González fue antropólogo y profesor universitario, entre otras situaciones en las que estuvo embarcado, fue director del Museo de Historia y Antropología de Tenerife y se ha publicado ahora en el 2019 esta recopilación de textos suyos que como veremos son de distinta procedencia, algunos de ellos pertenecen a exposiciones en las que actuó o intervino como comisario. Me parece que es un libro sumamente interesante de un autor al que yo no había leído todavía y he estado enfrascado con este pequeño volumen en los últimos días disfrutando mucho de sus planteamientos. El volumen tiene un prólogo de Dean McCannell, el conocido teórico que escribió El turista, una nueva teoría de la clase ociosa, en el que habla de cómo Pepe Díaz Cuyás le llevó una serie de textos de Fernando Estévez González, al que Dean McCannell nunca llegó a conocer personalmente, y el enorme interés que va a tener para Dean McCannell la lectura de este antropólogo. Y sobre todo va a decir que ha sido un gran analista del turismo y sobre todo como Fernando Estévez sugiere que el turismo nos tendría que llevar a la construcción de nuevas ontologías. McCannell subraya que el planteamiento de Estévez es el de concentrarse en el souvenir entendido como un sustituto tangible de unos recuerdos que carecen de materialidad y cómo Estévez relacionaba el souvenir con la muerte y sobre todo con una historia detenida en el ámbar, y esa sería la cuestión de por qué, por ejemplo, el turismo se dedica o toma como elemento principal en tantas ocasiones los fósiles y en qué medida la experiencia turística es una negación del momento de la muerte al imponer la estasis de una muerte eterna. Antes de empezar con los textos aquí compilados de Fernando Estévez González, hay una introducción de Pablo Estévez Hernández en el que habla de la cuestión de turistificar la antropología y sobre todo subraya en la página 17 que si la antropología se dedicó a registrar y teorizar las identidades conformadas en el encuentro colonial, ahora queda claro que la función estriba en el entendimiento crítico de los encuentros postcoloniales y estos se dan habitualmente en el ámbito del turismo. Bueno, va a hacer aquí una exposición de cuáles son los aspectos principales de la teoría del turista como un sujeto moderno, de la relación con la sociología del turismo de John Urry y también con los planteamientos de Dean McCannell, cómo Fernando Estévez González fue desplegando una serie de exposiciones. Algunas de ellas no llegaron a inaugurarse, como Traditour, de la que aquí se incluye unos textos y unos materiales, y cómo esa sociología del turismo no va a estar aquí marcada por la atención a los pseudoeventos, sino sobre todo con una preocupación por lo que llamará la autenticidad escenificada. La propuesta más completa, dice aquí en este prólogo, en esta introducción, Pablo Estévez, es la que se encuentra en el texto titulado Narrativas de seducción, apropiación y muerte o el souvenir en la época de la reproductibilidad turística. Fernando Estévez indaga en la condición perdida, considerando que en la consideración de pérdida, considerando que el turismo en cuanto fenómeno moderno se constituye de manera obsesiva alrededor de la muerte, pero vuelve reiteradamente sobre aquello que la modernidad ha dejado alterado y destruido. Jonathan Kahler, como nos recuerda Pablo Estévez, advirtió que el turismo es un sistema de valores que une a distintas nacionalidades con un conocimiento sistematizado en una especie de consenso sobre una visión del mundo, y se podría aplicar el turismo a aquella fórmula de William Gibson en Neuromante cuando hablaba de el ciberespacio como una alienación o una alucinación consensuada de masas. El turismo de masas debe su condición a la decadencia del Seaside Resort como paradigma nacional de turismo en el norte industrial, pero tiene o requiere de una mirada antropológica, sobre todo desde el momento en el que nos hemos convertido turistas en nuestra propia tierra. El sistema totalizador del turismo, a veces entendido como una Mac-Disneyificación, pero también como la construcción de una ordenada cultura del viaje,
asociada a los regímenes modernos que actualmente están atravesados por formas de la disciplina del cuerpo, esto es por la biopolítica y por las regulaciones sociales y políticas del espacio. La reflexión sobre la cultura popular, las tradiciones y el turismo que emprendió Fernando Estévez se ve materializada en sus actividades o en sus intervenciones de carácter fundamentalmente activistas, esa condición de antropólogo activista que se puede ver en el caso de Chovito y de la destrucción de un asentamiento costero de acuerdo a la tiranía de la ley de asentamiento de costas, y sobre todo como en un tiempo como el nuestro en el que una figura crucial es la del turista posmoderno, ese turista cínico que asimila la ironía, el montaje y la artificialidad, también ese turismo va de la mano del neoliberalismo que acaba con la singularidad, pero también con aquello que se considera que no pertenece a esa autenticidad escenificada, que es lo que se le quiere ofrecer al turista, ese globetrotter que está buscando el mar, el sexo, la sangría, el calor. Bueno, el último de los fragmentos de esta introducción de Pablo Estévez se titula Aprendiendo a morir en el vacío turístico y señala que el turista moderno necesita evadir la muerte, pero que en algunos momentos su encuentro con el otro tiene el carácter, como decía John Goss, casi de una Eucaristía, y que mientras el turista busca la Eucaristía y la vida eterna sacrificando al otro, el turista posmoderno podría aceptar la muerte y plantear incluso un tour, dice así Pablo Estévez, por el antropoceno o una especie de inserción definitiva en el parque temático, que es algo que trató Bruce Degutte en su libro Le Parc. Entrando ya en los textos de Fernando Estévez, el primero de ellos se titula Curiosidades, especímenes, souvenirs, las momias como objetos viajeros en el tráfico Canarias-Europa, que estuvo publicado, como veo aquí, en el volumen publicado por la Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia en el año 2007, un volumen compilado por José María Olivier Frade y Alberto Relancio Menéndez, y en él pues Fernando Estévez habla sobre cuál ha sido el uso de las momias y cómo han sido traídas y llevadas por los viajeros y por los científicos en una construcción histórica y también pseudohistórica de la identidad. Y en la página 42 dice que no se puede perder de vista que las actuales políticas de restitución cultural coinciden en el tiempo con la crítica radical no solo a las formas de apropiación cultural, sino sobre todo a las formas de representación de las otras culturas en los museos occidentales. El resultado provisional es la retirada provisional o el resultado provisional es retirada progresiva, de las colecciones etnográficas y su recontextualización selectiva de solo aquellos objetos que desde las perspectivas occidentales tienen una dimensión estética, como sucedió con el Museo Cruyff-Vanville en relación con el Museo del Hombre, de París. Y en este sentido, cada vez tenemos más objetos etnográficos que han ido desapareciendo y sobre todo esos objetos muertos. Y hay un viaje de ida y vuelta, y a veces de ida y vuelta para pasar definitivamente al olvido, de los souvenirs coloniales, también una política que califica aquí como una suerte de repatriación de la diferencia. Las momias, termina ese texto, tienen agencia, esto es, no solo las usamos para conseguir nuestros propósitos, sino que al usarlas como objetos distintos, ellas nos constituyen como sujetos diferentes. El siguiente texto es el que mencionaba Pablo Estévez como el ensayo crucial de Fernando, que se titula Narrativas de seducción, apropiación y muerte, o el souvenir en la época de la reproductibilidad turística, publicado en la revista Acto de Pensamiento Artístico Contemporáneo en el número 4 en Santa Cruz de Tenerife. Comienza con la afirmación de que el souvenir y el recuerdo es la reliquia secularizada. Y también introduce aquí una cita de Parque Central, el texto de Benjamin, en la que dice que el souvenir o el recuerdo, el souvenir, es el complemento de la vivencia. En el souvenir se sedimenta la creciente alienación del hombre al hacer el inventario de su pasado como pertenencias muertas. La alegoría abandonada en el siglo XIX, el mundo exterior para instalarse en el mundo interior. La reliquia proviene del cadáver, el souvenir de la experiencia difunta, que por un eufemismo se llama vivencia. Para el viajero es más importante traer una prueba del viaje, dice Estévez, que el viaje mismo. Los objetos viajan y regresamos de ellos, de los viajes,
constantemente con el souvenir como una especie de mediador del recuerdo, y el souvenir tiene que ver con los procesos de exotización, de apropiación cultural y de dominación que caracterizaron la expansión colonial europea. El souvenir turístico es sin duda un elemento central del estudio que aborda aquí Estévez y deja ver, dice, los trasuntos que operan en las relaciones turísticas locales, articulado en un vasto régimen de negociaciones, apropiaciones, adaptaciones y resistencia. El souvenir tiene que ver con un trasfondo de seducción, apropiación y muerte, pero también los souvenirs se presentan como las genuinas condensaciones de un tráfico transcultural en la era de la globalización. Somos hoy, apunta en la página 49, todos turistas o estamos bajo el síndrome turístico y por tanto todos trasegamos, llevamos objetos, souvenirs de un sitio a otro. Objetos que van desde la baratija y lo kitsch a un souvenir que se presenta como la más genuina manifestación del gasto improductivo. Esto es la encarnación de la parte maldita en el sentido del gasto improductivo de Georges Bataille, que sería para Bataille un elemento fundamental de la economía. Muchos centros comerciales y muchos centros turísticos son espacios de atracciones que lo único que nos incitan son evidentemente al consumo, y el precio del progreso y la expansión del turismo sería la pérdida de la autenticidad y generar estas condiciones fascinantes de movilidad, pero también una progresiva mercantilización de todas las cosas. Jonathan Kahler habló de la autenticidad como algo que está definitivamente perdido, pero que pareciera que podría ser recuperado por las otras culturas o por la nostalgia del pasado. Los souvenirs proporcionan una relación instantánea con los enclaves turísticos, con los libros, con los carteles. Los souvenirs tienen que ver con un afán de vincularse con el contexto original, como si estuvieran imbricados y ubicados en los ambientes domésticos de los recolectores. También constituyen réplicas en miniatura de lugares emblemáticos y son un sinfín de objetos y artefactos que no están a veces específicamente relacionados con ningún lugar, personaje o eventos, sino que tienen la cualidad de ser una inscripción que arrastra o que tiene nombres o lugares o remite a eventos. Y los souvenirs a veces son también souvenirs que canibalizamos o que consumimos, alimentos o que nos vestimos, ropas y textiles. En algunos momentos también aparece lo que califica como souvenirs catastróficos, que serían aquellos souvenirs, municiones, armas, fragmentos de edificios, objetos personales, que son souvenirs situacionales que remiten a las nuevas modalidades del turismo ligado a catástrofes, guerras o actos terroristas. Bueno, el souvenir remite metafórica y metonímicamente a distintas culturas y a sociedades locales, y Susan Stewart, en su importante libro On Longing, narrativas de la miniatura, el gigante, el souvenir y la colección, publicado en la Universidad de Duke en el año 1998, Susan Stewart señaló que bajo la economía de mercado, la búsqueda de experiencia auténtica y del objeto auténtico se convierte en una categoría, y así en tanto dice que la experiencia es cada vez más mediada y abstraída, la relación vivida del cuerpo respecto al mundo fenomenológico es sustituida por un mito nostálgico de contacto y presencia. La experiencia auténtica llega a ser evasiva y alusiva, localizada más allá del horizonte de la actual experiencia vivida, en un acto en el que se articulan lo antiguo, lo pastoral, lo exótico y los otros dominios ficticios. El souvenir, advertía John Goss, es por una parte el fetiche y el regalo, un tipo de objeto que tiene la propiedad de incorporar trazas de las acciones e intenciones humanas y de las relaciones sociales de su producción, lo que le da una cierta interioridad a la que precisamente tomamos por subjetividad. Los souvenirs tienen un marcado carácter iterativo. En cierta medida, Fernando Estévez aquí sugiere que se relacionan con la estética de la serialidad. Esa estética de la serialidad que podría ponerse, como él hace, en contacto con el célebre análisis de Walter Benjamin en la obra de arte en la época de su reproductividad técnica, con la cuestión de la pluralidad de las copias, pero también con el papel que tiene la repetición y la serialidad en las vanguardias y las posvanguardias, que es algo que analizó, por ejemplo, Rosalind Krauss y que rige también en el ámbito del turismo.
El souvenir es a veces la demostración meramente jactanciosa de que se ha estado en cierto lugar, es una conquista de viaje, es un trofeo, es un elemento de la distinción social, de la distinción estético-social, tal y como la entendiera Pierre Bourdieu, y es al mismo tiempo algo que nos lleva a recoger elementos pretendidos de la cultura tradicional que tendrían el carácter de garantía de la autenticidad, pero que también son autenticidades escenificadas, es decir, son elementos que se presentan como auténticos, pero en realidad han sido totalmente construidos para la mirada del turista. El souvenir es un modo de la representación, pero también el souvenir es algo que encapsula subjetividades, sentimientos y emociones de los turistas, y por ello, igual que dijo en el texto anterior que las momias tienen agencia, también dice aquí que los souvenirs tienen agencias. El souvenir induce a los nativos a elaborar, el turismo, perdón, induce a los nativos a elaborar souvenirs y por extensión los patrimonios culturales locales con arreglo a las visiones arquetípicas que previamente él establece. Fue Walter Benjamin quien mostró que el souvenir es lo que la modernidad hace de la mercancía y es emblemático del extrañamiento o alienación del mundo y del deseo de auténtica presencia que caracteriza al sujeto moderno. El souvenir es un insignificante vestigio de algo o de algún lugar y es así insustancial, un recuerdo, una memoria, pero también es material, una muestra de algo que recuerda una persona, un lugar, un evento. El souvenir hace presente así, para Fernando Estévez, algo que está ausente, esto es, efectúa la sistemática transformación del objeto en su propia imposibilidad, como apuntó Susan Stewart. Esto, por ejemplo, acontece en la miniatura, en la que todo se convierte en un juguete, en un objeto infantil. El souvenir afirma nuestra fe y nuestro deseo de persistencia, de significado y de preservación de la vida, y en el fondo el souvenir es una alegoría. La alegoría frecuentemente habla de viajes que funcionan como metáforas sostenidas de la progresión de la vida hacia su inevitable destino en la muerte. Por ello, muchos souvenirs pueden ser mórbidos y tiene que ver esto también con la popularidad, como se ha dicho, de los fósiles, pero también con las tiendas de souvenirs que parece que encarnaran una suerte de fiebre necrofílica. Esa metafísica melancólica de la alegoría parecería condensada en el turismo a través de los souvenirs, pero sobre todo de la modernidad, que parece negar la posibilidad, como advirtiera Jacques Derrida y Martin Heidegger, de una muerte auténtica. De la mano de Jan Goss, como apuntan en la introducción Pablo Estévez, Fernando retoma la idea de que el souvenir es una Eucaristía que celebra la muerte del otro para asegurarnos la continuidad de nuestra vida y que los souvenirs son exvotos en el altar de la nostalgia posmoderna que están en relación con la construcción del exotismo, pero que también hoy tienen que ver con ese turista que no quiere saber nada de los impactos de su práctica turística, sino que quiere disfrutar de las gentes y de las cosas, de los sitios turísticos, tal como eran cuando eran auténticos, esto es, antes de su llegada, que probablemente era ruina esa autenticidad. También aparece aquí esa dimensión del turista posmoderno, que sabe que todo está turistizado y que únicamente hay que comprender estos paisajes del placer y la crisis desde una actitud cínica o desde una actitud irónica. El siguiente texto es del proyecto expositivo de la exposición Souvenir que presentó el Museo de Historia y Antropología de Tenerife en el año 2009 y en la Fundación César Manrique de Lanzarote. Es un texto que en buena medida repite exactamente los mismos argumentos del texto precedente. Y es una lástima porque en este volumen de ensayos, en mi opinión, excelentes de Fernando Estévez, pues aquí tal vez habría sido bueno haber realizado una labor editorial para no repetir exactamente los mismos párrafos o las mismas palabras o idénticos argumentos que lo que se están presentando en el texto anterior, porque en muchos momentos, como digo, es prácticamente un corta y pega del otro texto, textos que debió hacer en paralelo y que en realidad, bueno, pues uno era un ensayo en una revista y el otro era material que acompañaba a una exposición y como digo, en la página 73 prácticamente todo lo que hay está escrito, está con las mismas palabras, en el mismo orden, con la misma estructura retórica en el texto precedente y, bueno, una labor editorial que además se dice
en el prólogo que se ha hecho esa labor, de quitar reiteraciones, pero como digo, no es tan cierto, por lo menos en este caso, que lo que se hace es plantear exactamente un texto que el de la página 82 también está repetido, como también va a suceder en el siguiente, la mirada turística y lo dado en los museos, que el primer párrafo es un párrafo que también está presente en los textos anteriores. Eso no le quita interés al libro, en el que se va hablando de cómo se va construyendo el sistema global de los viajes, cómo el turismo no tiene que ver ni hay una continuidad entre el gran tour de los viajeros melancólicos y el turismo, pertenecen a regímenes sociológicos, ideológicos, políticos y históricos absolutamente diferentes, y cómo el turismo contemporáneo tiene que ver con otro régimen de la curiosidad, con la mercancía y cómo se va creando una nueva producción del conocimiento social. Y también aquí en este texto, La mirada turística y lo dado a ver en los museos, nos habla de cómo fueron surgiendo los museos como elementos de propaganda y legitimación de la nación o construcciones del nacionalismo. Termina ese texto hablándonos de cómo vivimos en un mundo turístico, un mundo de imágenes reales, ubicuas y omnipresentes, y cómo la realidad se está convirtiendo en un extraño país o en un país extraño al que vamos ocasionalmente de vacaciones. El siguiente bloque se titula Activismo etnográfico y es ese conjunto de materiales que hizo en torno a Chovito, y aquí nos habla de este enclave, de este pueblo marinero en la zona de la Candelaria, al lado de la central térmica de Candelaria, y cómo Fernando Estévez elaboró un informe que se presentó en el 2007 en la Fundación Canaria Orotava de la Ciencia, cuando Chovito aún estaba en pie, y cómo a pesar de ello fue este enclave demolido. Es un texto excelente y que nos habla también de esa transición pocas veces ejecutada con tanta lucidez entre la teoría y la práctica, entre las ideas y las conceptualizaciones y las condiciones del activismo específico. Y en este texto, que se titula Pieles, pliegues, paisajes, un panorama desde el programa marinero de Chovito, Candelaria, Tenerife, pues va haciendo esa transición desde las teorías sociales y desde el giro sensorial y desde las concepciones antropológicas, para hablarnos de la dimensión de la cultura y de las prácticas sociales, de los espacios corporizados, de la presencia activa de las prácticas sociales y de qué es ese enclave de Chovito. Aquí salen fotografías del año 2008, de la primavera del 2008, cuando todavía, fotografías de Carlos A. Schwartz, cuando todavía estaba en pie, y vamos a ir viendo en fotografías posteriores cómo ya está el poblado, el asentamiento en demolición, de acuerdo a la ley de costas, aplicada de una forma unilateral, con un proceso de higienización y uniformación del paisaje, y como en cierta medida Chovito, para los urbanistas, para los planificadores, era lo que llamaba Mary Douglas en Pureza y Peligro, un análisis de los conceptos de contaminación y tabú, es materia fuera de lugar, es decir, es lo desagradable, es lo impuro, y por tanto tenía que ser inmediatamente apartado. Poco importa que la propia central energética, esa sí está invadiendo la costa, y también edificios turísticos más contemporáneos están también invadiendo la costa y vulnerando la ley, pero parece que lo que había que quitar era el trozo pintoresco, podríamos decir, de ese asentamiento de pescadores, sobre todo en una política de denigración del lugar y de marginalización de las prácticas específicas, y llega a decir que Chovito se convirtió en una suerte de chivo expiatorio, utilizando las teorías de la pulsión mimética que exige una víctima, las conocidas teorías del antropólogo y del experto en mitología René Girard. Como digo, un texto excelente sobre los sistemas de clasificación, sobre los modelos, sobre la concepción de qué es lo puro y qué es lo impuro en la dimensión turistificada, y como finalmente, como se puede ver en las fotografías, fue arrasado el asentamiento de Chovito como algo que no podía estar allí, pero sobre todo como una definición dogmática del territorio, y cómo se quiere cercenar en realidad no tanto un asentamiento cuanto un modelo de vida y unas ciertas construcciones de la subjetividad, y lo que se estaba hablando previamente era de los usos del paisaje, y aquí se recogen también textos periodísticos y también intervenciones del propio Fernando Estévez, como en esta en la que decía: Chovito debió salvarse, pero la ley solo conserva la cultura popular muerta.
El siguiente texto se titula Las poses de los que miran, texturas de la moda, performatividad y micropolítica en la ecumene turística, y es un texto que recoge una conferencia sobre esta cuestión de moda y turismo impartida en el Museo Cristóbal Balenciaga en julio del año 2012, y también algunas de estas ideas las había publicado en revistas como la revista Fluor en el mismo año 2012. Es un texto sumamente interesante. Bueno, en realidad es un apunte de un proyecto que podría haber desarrollado tal vez más, pero que aquí queda como algo que nos abre un campo de investigación, que sobre todo cómo viajar y hacer turismo son sinónimos en la cultura moderna y que van adquiriendo una enorme complejidad, y que sobre todo esta cuestión de cuáles son las indumentarias y cómo se crea una nueva ontología, una nueva relación con las cosas, con los lugares y con los textos, son fundamentales en el capitalismo contemporáneo y en la construcción de las ideologías nacionalistas, y cómo el flaner moderno se ha ido convirtiendo, dice Fernando Estévez, en un choraster, refiriéndose a la jorá, a ese concepto del timeo platónico, hablando del espacio entre el ser y el llegar a ser, el espacio en el que el lugar es un hecho posible, y en la época en la que todos somos turistas, en la que todos somos idiotas, lo fundamental es esa dimensión de performatividad o la condición performativa de la experiencia turística, y para ello retoma la modalidad o el modo en el que Dean McCannell, en El turista, una teoría de la clase ociosa, afrontó la cuestión de la performance, y sobre todo cómo los turistas estaban desencantados con la aparente inautenticidad de sus vidas y estarían persiguiendo tener experiencias más reales, como visitar culturas percibidas como más tradicionales, pero que sin embargo que realmente encuentran en los propios términos de McCannell es una autenticidad escenificada. Bueno, va a ir poniendo en diálogo esas nociones de Dean McCannell con la teoría de la presentación de la persona en la vida cotidiana de Goffman, y cómo para Goffman la gente adquiere competencia para reproducir performativamente las convenciones y normas en los escenarios sociales a fin de obtener corrección y ventaja en sus interacciones. También lo pone en relación con la noción de performatividad de Judith Butler para enfatizar, lo utilizaba Butler, cómo las categorías de género y sexo refieren o remiten a condiciones prediscursivas de la feminidad. Lo que le interesa a Estévez es pensar el impulso del turismo como una suerte de intento de escapar de la rigidez y de las rutinas de la vida cotidiana, pero cómo se condensa esto, por ejemplo, en una práctica tan poco estudiada como sería la práctica de hacer la maleta. Aquí es donde se ve la brillante mirada antropológica y analítica de Fernando Estévez cuando nos habla de esos elementos de construcción de la identidad personal que no solo residen en las conductas interactivas con los otros, sino en la capacidad para mantener una particular narrativa. Y cómo hacemos la maleta y nos vestimos para las vacaciones, y sobre todo cómo la condición fundamental del turista es ir de vacaciones para conseguir las tres S, que son sang, si and sex, y como dice Estévez con gracia, habría que añadir sang, si, sangría and sex, como los elementos que se buscan en las vacaciones, y como ahí se prepara en la maleta una indumentaria, unos elementos para el cuerpo diurno, pero también una ropa para el cuerpo de noche, y también en la maleta se van introduciendo todas aquellas cosas que tienen que ver con lo que puede sucedernos y con todo aquello que nos puede proteger y con todo aquello que nos va a servir en el propio viaje, un viaje que nos conduce hacia lo pretendidamente auténtico o hacia lo primitivo. Termina ese texto en la página 159 diciendo que el turista posmoderno se ríe de los otros turistas que aún creen que están viendo algo auténtico, y los locales se ríen viendo a los turistas disfrutando de su escenificada autenticidad. Todos reímos en este gigantesco sistema de ordenamiento social y de regimentación del placer que es el turismo, como un campo de concentración presidido por el lema disfrutad, disfrutad, malditos. El siguiente texto se titula Una maldición para el turismo rural, publicado en la editorial en la revista Basa en el número 29 del año 2006, y es un texto sobre la arquitectura y sobre los usos de la arquitectura popular, con la idea de planta baja y salón y planta alta, y sobre todo esa dimensión de una arquitectura considerada habitualmente como fea, de mal gusto y con materiales nada nobles,
y sobre todo cómo la explosión del patrimonio va generando una manifestación de la nostalgia y cómo la nostalgia es la combinación de la rebelión contra el presente y un ansia absoluto por el pasado y cómo se va construyendo una nueva sensibilidad estética que quiere acabar con los elementos tradicionales o con la forma de dejar las casas inacabadas y de irlas sometiendo a un tratamiento, a un bricolaje continuo. Y sobre todo cómo también esa arquitectura popular aparecería como una manifestación de aquello que ya apuntó en el texto de Chovito, es decir, como algo que tendría que ser higienizado, como algo que tendríamos que hacer desaparecer, aunque también dice que con el paso de las décadas se irá viendo que esta arquitectura de salón abajo y vivienda arriba tal vez se convierta en la expresión de la belleza y en la expresión más genuina de la arquitectura tradicional. El siguiente texto se titula Traditor y este texto de Traditor era un texto que preparó para una muestra, para una exposición en la que situaría en la Casa de la Carta un hotel y para hablar de un hotel rural y de todos sus elementos y de cómo se estaban condicionando y articulando las narrativas del turismo, exposición que finalmente no se llegó a inaugurar. Y en él habla de las sociedades posmodernas, consumidas como productos culturales, y aquí aparecen las ideas expográficas y las concepciones de la museología y de la introducción de la museología o de la antropología en la museología a partir de nociones como zona de contacto, que utiliza James Clifford en Travels and Translation, viaje y traducción al final del siglo XX, y cómo el hotel rural es una suerte de pastiche, un artefacto de la nostalgia, un material claramente posmoderno o fronterizamente posmoderno. El siguiente texto se titula Mar de Arena de Mar y es la introducción a la exposición realizada en la Casa de los Coroneles en Fuerteventura en mayo del 2007 y en él, bueno, pues nos habla de cómo son fundamentales generar nuevos conceptos en la teoría social contemporánea y cómo a él le vienen muy bien las nociones de modernidad líquida de Zygmunt Bauman para hablar de la zona de contacto que se produce con el turismo, ese espacio de contacto entre los locales, turistas, inmigrantes y cómo es necesaria una museografía etnográfica y una museografía crítica y cómo para hacer esta exposición de Mar de Arena de Mar a él le fueron muy útiles los textos de Borges, pero también las concepciones artísticas de Robert Smithson, sin dejar de lado a Claude Lévi-Strauss, a Gilles Deleuze y al citado Zygmunt Bauman. El último de los materiales de este excelente libro es una entrevista con Mariano de Santana, periodista y crítico cultural, que ha desplegado numerosas investigaciones sobre la cuestión del turismo y en esta corta pero muy interesante entrevista, pues Fernando Estévez vuelve sobre algunas de las cuestiones que en otros ensayos ya ha sedimentado, habla de cuáles son los elementos estructurantes de la exposición Mar de Arena de Mar y cómo ahí se ha basado en los antropólogos James Clifford y Johannes Fabian, pero también en filósofos como Gilles Deleuze o historiadoras como Marie-Louise Prat, y cómo sobre todo le interesa esta exposición como una capacidad o como un ámbito de metalectura de las dimensiones estéticas de la práctica científica y sobre todo cómo la práctica artística puede ser una excelente fuente de conocimiento. Bueno, el libro termina con una bibliografía muy bien ordenada, con una cantidad importante de libros y de materiales, fundamentalmente materiales del ámbito teórico de la antropología, la sociología, la teoría de la cultura anglosajona, muchos de ellos aún desafortunadamente no traducidos, pero lo que vemos aquí es a este investigador, a este antropólogo y a este museógrafo Fernando Estévez González, que sin duda estaba generando en estos años unos textos de una gran penetración intelectual. Fernando Estévez falleció en el año 2016 y por lo que he podido leer aquí se están preparando la edición de algunos otros de sus textos y yo que acabo, como digo, de cruzarme por primera vez en mi vida con su escritura, con su forma de plantear las investigaciones, tengo que decir que me ha parecido realmente un teórico muy brillante, con perspectivas francamente muy sugerentes y que sus investigaciones
pues son una vía sin duda por la que podemos continuar y que nos compromete a todas esas investigaciones sobre los espacios fronterizos y sobre los ámbitos de combinación de lo estético, lo ideológico, lo político, lo antropológico, de esa teoría cultural que también se va mezclando con las prácticas curatoriales, museísticas y expositivas, y por lo tanto es un libro que recomiendo, como digo, el libro titulado Souvenir, Souvenir, un antropólogo ante el turismo, publicado en la editorial Concreta, con prólogo de Dean McCannell.